Comenzamos nuestra fase final y es momento de que juntos fortalezcamos la estrategia de sostenibilidad de nuestras empresas. Aquí tendrás la oportunidad de conocer cómo otros empresarios han logrado implementar el eje de sostenibilidad en sus negocios, identificar certificaciones en sostenibilidad, conocer la importancia del turismo sostenible y la creación de mensajes para atraer consumidores conscientes. Aprender a darle un uso eficiente a los recursos para continuar el proceso de reactivación en tu empresa. Agéndate para las próximas sesiones. Revisa tu correo y la información que te compartimos semana tras semana y continúa conectando las ideas y propósitos con tu empresa para que juntos hagamos historia. Hola, hola, buenos días para todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a este espacio. Los saluda Rosita González, profesional del Clúster Turismo de Negocios. Hoy es un día muy especial, qué bueno tenerlos aquí. Hoy es, digamos, ese cierre con broche de oro que queremos tener de este proyecto que ya llevamos varios meses ejecutando de la mano de ustedes, con su compromiso, con su asistencia que siempre ha sido increíble, con su participación, y estamos muy contentos de llegar hasta aquí, de que ustedes nos acompañen. Han sido 20 sesiones de trabajo, más de 28 horas de formación. Digamos que esto ha sido inspirado por todo lo que ustedes han traído al proyecto, por su conocimiento, por sus comentarios y también por lo que desde el clúster y la Cámara de Comercio queríamos entregarle a ustedes durante este 2021, un año tan importante para la reactivación de nuestra industria. Entonces estoy muy contenta, desde el clúster y el equipo de trabajo estamos muy contentos de llegar hasta aquí, de que estas 3 fases se llevaron a tan buen término, de que ustedes pudieron adquirir tanto conocimiento, esas habilidades para las ventas, ese conocimiento sobre storytelling, cómo aprender a mejorar esas habilidades blandas o de comunicación y relacionamiento que son tan importantes para fortalecer los equipos de trabajo. Y bueno, este tema de sostenibilidad que sabemos que es muy grande, que es importante y es casi que transversal para toda la economía de la región, y que queremos ir entregándoles a ustedes, digamos, cápsulas de conocimiento importante, de cosas que puedan ir implementando en sus empresas. Entonces, qué bueno tenerlos acá en la construcción de este plan de sostenibilidad. Y cerramos, digamos, con una presentación muy interesante, con mucho conocimiento. Tenemos a un invitado súper especial. Él es Daniel Alfaya, de la empresa Control Grun. Él es representante legal y socio fundador, y es una empresa que se orienta, digamos, al sector ambiental, al sector agroindustrial, y que se dedica a todo el tema de consultoría y de tecnología y de conocimiento técnico para el tratamiento de residuos sólidos. Es una empresa, y Daniel conoce a profundidad el tema que traemos hoy aquí, que es la economía circular, cómo poder sacarle más provecho a esos residuos y, digamos, darle un tiempo de vida más y un ciclo más grande para mitigar un poquito ese impacto ambiental que tenemos con nuestras actividades económicas. Entonces, Daniel, bienvenido a este espacio, qué bueno tenerte por aquí, que nos acompañes y que cerremos esta fase y este gran proyecto con tu conocimiento y con tu compañía. Entonces, bienvenido. Buenos días para todos. ¿Cómo estás? ¿Me escuchan bien? Sí, perfectamente. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla, si te parece, Rosita, y arranco con la presentación. Claro que sí. Ahí estamos viendo. Perfecto, Daniel, bienvenido. Muchas gracias, Rosita. Bueno, buenos días para todos. Por lo que he escuchado, por lo que había hablado anteriormente para preparar esta charla con Rosita, pues sé que estáis en un proceso de capacitación de muchos aspectos y para el final queda pues lo de siempre, las basuritas, los residuos. Voy a hacer una charla que espero que sea interesante para ustedes
y que surjan las preguntas que sean necesarias, las intentaremos resolver. El reto de la prevención y reducción de desperdicios de alimentos como herramienta de producción y consumo sostenible. Cada vez hay más políticas al respecto. El objetivo general es una visión sostenible en la gastronomía a partir de los aspectos ambientales, en la gastronomía y en la industria del turismo. Y el objetivo específico de esta charla es implementar buenas prácticas en establecimientos gastronómicos para contribuir a la prevención del desperdicio de alimentos en Antioquia, promover el aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos en establecimientos gastronómicos, hoteleros también, mediante procesos de compostaje y la correcta gestión de otros tipos de residuos. Entonces voy a hacer una introducción general de los residuos. Yo creo que más o menos por cultura general todos sabemos lo que son, pero creo que es importante acotarlos. Y con respecto a los objetivos específicos de aprovechamiento de residuos orgánicos, pues mi charla va a constar de una parte que es lenguaje, otra que es historia, economía y los aspectos técnicos, por si bien algunos de ustedes están interesados en incurrir, en ejercitarse en esos procesos o derivarlos o terciarizarlos, que podría ser una posibilidad. Ya evaluaremos o ya veremos, ya discerniremos quiénes pueden hacer esos procesos y quiénes no. Y adicionalmente, pues, tendremos en cuenta, y sobre todo en la parte de preguntas, si alguno de ustedes, por tipo de condición, no pudieran, qué otras cosas se pueden hacer, qué otras alternativas se pueden dar. Beneficios para empresarios en la industria del turismo, contribución al objeto de desarrollo sostenible, número 12, sobre producción y consumo responsable, mejoramiento en la oferta del turismo y el hábitat sostenible, apartado a la línea gastronómica, un eje de consumo responsable, promoción del aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos, como acabo de decir. Perdón, pero hay un elemento que quiero destacar de esta filmina, que me he saltado un poco, que es el consumo responsable o la producción responsable. Y la responsabilidad nos lleva a una pregunta fundamental, no solo como empresarios, sino como ciudadanos, y es ¿quién se encarga de los residuos? Los residuos que nosotros generamos no desaparecen mágicamente. Dígame, ¿me escuchan? Hola, ¿cómo estás? Sí, señor, te escuchamos, pero nos gustaría verte ahí para que tengas presente. Pero yo tenía la cámara, perdón, yo tenía la cámara. No te preocupes. Voy a volver a presentar, perdón. No, Pero... acuérdate de activar la cámara desde la aplicación. En el otro. Esto ahí. Exacto. Ahora sí me estáis viendo. Sí. Hola, Ahora Daniel. sí. Perfecto, pero ¿y ahora estáis viendo la pantalla completa? No. Sí, dale a presentar y ya retomamos. Exacto. Gracias, Daniel. Gracias. ¿Me estáis Carlos. viendo? Mientras yo leo, me estáis viendo. Perfecto. Mientras estáis viendo la misma pantalla que yo. Perfecto. Entonces, decía, los residuos no desaparecen por arte de magia o porque se los lleve un ovni, ¿de acuerdo? Los residuos los generamos nosotros y hay cada vez más conciencia de eso que están llamando responsabilidad en el consumo. El ejemplo más sonoro en los últimos meses o años ha sido el tema del uso de la bolsa de plástico de un solo uso, ¿de acuerdo? Pero hay otros más, muchos más ejemplos y hay que empezar por algo que es de cultura general, que es que no todos los residuos son iguales. No todos los residuos son iguales y es importante diferenciarlos. Hay residuos que son residuos peligrosos, que son aquellos que por su composición física o química o por algún tipo de características son riesgosos para la salud humana o para el medio ambiente. Pueden ser las pilas que se dan en vuestros establecimientos, en vuestros negocios, se dan en las casas, se dan en nuestros hogares, las luminarias, los medicamentos vencidos, que se dan más en las casas que en hoteles o restaurantes, pero las pilas, el mando, el control de la televisión, si ustedes manejan un hotel, pues tendrán que cambiarlo cada X tiempo. Las luminarias, sea un restaurante, a no ser que sea pues un camping y lo que tengan sean hogueras, pues tendrán ustedes unas bombillas. Hay residuos, esos son residuos peligrosos. Hay residuos reciclables, como es el cartón, como es el vidrio, como es el papel, como es el plástico.
que se puede hacer un aprovechamiento de ellos. Dentro de los reciclables, aunque no se entiendan muy bien, están también los orgánicos, porque son reciclables, son aprovechables, o mejor dicho, aprovechables, ¿de acuerdo? Y hay otros que son especiales y hay otros que son ordinarios. Esto es algo que es básico, que es importante visualizarlo y es simplemente la introducción, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los porcentajes? Los porcentajes dependen de los países, la generación de esa torta, de esos diferentes porcentajes. En Colombia, los residuos orgánicos están entre un 45 y un 70%, que los vemos diferenciados en esta torta particularmente, que es una fuente que equivaldría en los orgánicos a un 64%, si mis sumas no son erróneas, pero que estaban, digamos, que focalizados en el sector domiciliario. Pero a nivel Colombia podemos decir que varía entre el 45 y el 70%. Y los peligrosos un 3%, pero en algunos casos puede ser un 2, un 1 o un 5%. Y los reciclables, junto con respecto a los ordinarios, pues igual. Pueden aumentar los reciclables un 13, un 15, un 18, un 20% y los ordinarios reducirse un poco. Pero lo que es claro es que en el contexto colombiano, la franja orgánica es la más grande. Es, digamos, incluso que la más problemática. Eso es muy importante y por eso quiero focalizar la charla de después en el aprovechamiento de orgánicos. Porque esos residuos son los que generan mayor impacto en los rellenos sanitarios. A nivel industrial, las plazas de mercado, empresas agroindustriales, dentro de la propia ciudad, la poda o en zonas rurales, la poda y el mantenimiento de zonas verdes son residuos orgánicos. A pequeña escala, la producción de la cocina, el mantenimiento del jardín, también son residuos orgánicos. O sea, restaurantes y hoteles van a generar este tipo de residuos orgánicos. ¿Dónde van esos residuos? Pues como ya decíamos, no siempre ha sido así, pero los rellenos sanitarios han sido, digamos, que la casa de esos residuos. En otros países, desde hace ya unos años, se está replanteando los rellenos sanitarios como una solución sostenible. Y sostenible, o sostenibilidad, no es solo un concepto ecológico, sino que también es un concepto económico. Y esto es importante que lo hablemos como empresarios. Porque la sostenibilidad no es solo el sello verde o un sticker que sirve para la propaganda. Va a tener, y con los años, según van pasando, mayor importancia. Habrá o más impuestos para aquellas empresas que no cumplan con criterios ambientales y, por lo tanto, va a ser más complejo su viabilidad económica. Entonces, es importante, si seamos los últimos serán los primeros, que ustedes tengan en cuenta en sus estrategias a futuro. Usted puede ser parte de la solución. Esta es la filmina que utilizo siempre, independientemente de si hable con empresarios, con agroindustriales, en colegios, beneficiarios de proyectos públicos, unidades residenciales privadas. Esta imagen para mí representa de manera más sencilla o me hace visualizar para muchos esto que uno puede hablar horas sobre economía circular. La hoja que cae en el bosque inicia como un residuo y termina como un sustrato y dándole utilidad al propio bosque donde ha caído. ¿De acuerdo? Esta imagen, para mí, cuando hablemos de compostaje, será recurrente. Es la cuadratura del círculo, pero tiene mucha importancia. Los ecosistemas que hemos creado, aquellos que estén en ciudad, pues evidentemente no son, entre comillas, amigables para el aprovechamiento de orgánicos. En zonas rurales o con zonas verdes es más fácil observar la naturaleza y es más fácil ver el trabajo que ellos hacen. Observar la naturaleza nos ayuda y lo que nosotros queremos hacer en este proceso es ayudar a la naturaleza a esa cuadratura del círculo. Eso es básicamente de lo que va esta charla. Entonces, arranco con la parte del lenguaje, la parte más general todavía no estoy en la parte técnica.
Y el lenguaje es importante para entenderlo. Si ustedes no entienden lo que yo les digo, en parte es por falta de claridad en mis conceptos, por falta de claridad a la hora de expresarlos a ustedes. La palabra compos viene del latín y quiere decir componer y juntar. Y si ustedes entienden esta parte lingüística, la parte técnica, que puede ser algo más compleja, será más fácil. ¿De acuerdo? Componer, juntar. Y juntar a veces es tener un problema, tener otro problema, y al juntarlos no hacer un problema mayor, sino tener una solución. Eso para mí es lo más importante. Algo de historia muy básico. Nosotros como seres humanos compostábamos 2000 años antes de Cristo. Quiero decir, antes de la invención de la rueda, la humanidad ya compostaba. Es un conocimiento ancestral, es un conocimiento que viene de la observación, es un conocimiento en una época en la que no había universidades, no había electricidad, o sea, no es algo novedoso, es algo que ha hecho cualquier persona, con cualquier condición. No hay que ser ingeniero ambiental. Soy representante legal de una empresa, pero evidentemente de consultoría ambiental, hay ingenieros, la gerente es una ingeniera con magíster, pero mi formación es Bellas Artes. Cualquiera puede hacer compostaje, cualquiera puede hacer aprovechamiento de residuos orgánicos. Lo hacían nuestros antepasados con muchos menos conocimientos, eso sí, tal vez con mayor capacidad de observación, porque algo hemos perdido nosotros. Se encuentran manuscritos templarios donde había recetas para hacer compostaje. Se encontró uno en Extremadura, España, Trujillo, creo que era, donde se relataba cómo ustedes que están, algunos en el sector gastronomía, cómo realizar esas mezclas. Eso es muy importante, o sea, porque va a haber diferentes ingredientes, no todos van a tener los mismos ingredientes. El agricultor de allí tendría excrementos de ovejas con centeno y en qué proporciones los mezclaba. Y eso es importante. El agricultor o el hotelero, en el caso de ustedes, que esté en Antioquia, Andes, y que tenga a lo mejor mucílago de café y zoqueo, ¿en qué proporciones los mezclo? Va a ser importante porque eso ahora lo vamos a ver con el aspecto técnico. Pero lo que quiero decir es que siempre ha estado ahí y que ha habido un momento en el que nosotros perdimos de vista, perdimos la guía, la gran mayoría de nosotros, y una solución que siempre ha estado, lo perdimos. De hecho, a veces digo, con la rueda nos desviamos. Con la rueda se creó el carromato, con el carromato el camión, con el camión de la basura, y lléveme, por favor, lo más lejos estos residuos, no los quiero ver. Y hemos vuelto a una especie como de aldea global, donde los residuos no pueden ir a lo más lejos porque lo más lejos ya está todo ocupado. Y por lo tanto nos toca volver a aprender o reaprender técnicas de aprovechamiento, en algunos casos de aprovechamiento in situ. Entonces, en algunos casos ustedes es una solución económica porque el cobro por esos residuos, y ahora viene la parte económica, es importante. Para la parte económica, no sé si conocen a Piero Manzoni, era un artista italiano que falleció, que en 1961 hace esta obra. Al principio, en mis presentaciones solo ponía una lata, pero realmente él hizo 99 latas. Era un visionario de su tiempo, porque en 1961 creo que no estaba ni siquiera Greenpeace, y este señor pues hizo popó, recogió su popó, lo enlató, lo etiquetó y lo vendió. Algunos de ustedes, no hay audios, ustedes, entonces, algunos pensarán, o lo pueden decir, es una cochinada, eso no es arte, pero el señor lo que hizo fue, pues, averiguar cuánto costaban 30 gramos de oro y vender su popó a precio de oro. 99 latas, o sea, algo así, casi como casi 3 kilos de popó a precio de oro. Esto no es compostaje, es discutible que sea arte, efectivamente, pero no es compostaje. Pero es la manera que yo tengo de visualizar que los residuos tienen un valor. No a veces un valor positivo, un valor negativo, pero un valor, en cualquier caso. O sea, los que estamos en la ciudad de Medellín en este momento, y ha habido un momento de taponamiento por un derrumbe, y casi estuvimos a un tris de que hubiese un colapso en la ciudad porque no se podían llevar los residuos a pradera.
tenemos que tener en cuenta que ese camión que recoge los residuos tiene que llevar un conductor, tiene que llevar un recolector, tiene que pagar un peaje, tiene que consumir combustible, gasolina, tiene que haber un mantenimiento de esas llantas, tiene que llegar a una báscula, tiene que ser atendido, tiene que venir tienen que descargarlo, tienen que tratarlos el percolado que se ha generado antes, tienen que descargarlo, tienen que tener un compactador, tienen que tratar los lixiviados que están generando después de haber hecho un hueco gigante. Y así, de ese hueco gigante, el 55-70% de residuos orgánicos. Y así todos los días, uno tras otro y uno tras otro. Y como he dicho, si nosotros en el hotel o en el restaurante o en el proceso turístico en el que estén, tenemos una práctica que nos está costando mucho, termina reduciéndonos la productividad de nuestro proceso. Parecía una solución, entre comillas, sencilla, pero cuando se llena ese hueco, nos toca o hacer un hueco más lejos, por lo tanto aumentarán los costos, o nos toca replantearnos la manera de nuestro negocio o la manera de vivir, o la manera de relacionarnos con nuestro alrededor, con nuestro entorno, y eso es lo que está empezando a ocurrir. Entonces, a la gente lo que pareciera que más le importa es la economía, pero repito, sostenibilidad no es una cuestión ecológica, es una cuestión económica, son ambas cosas. Pero si no cuidamos nuestro entorno, no va a haber negocio que podamos hacer. Entonces, dicho esto, habiendo contextualizado todo un poco para que entiendan que esto no es una cosa completamente novedosa, que es urgente tal vez, que es urgente sí, pero que esto veníamos desde hace muchos años trabajándose, que la humanidad lo tenía muy claro y que de repente nos torcemos un poco en el proceso productivo, pues hablamos de aspectos técnicos de una técnica que es el compostaje, que a diferencia del arte, que cada uno puede hacer un poco lo que quiera, pues las técnicas responden a unos aspectos técnicos, a unos parámetros técnicos que hay que tener en cuenta. La relación carbono-nitrógeno, la humedad, la temperatura, la porosidad, el oxígeno, y podríamos añadir alguno más, que a lo mejor lo hago, pero no quiero, digamos, que saturarlos con conceptos técnicos, ¿de acuerdo? Ahora bien, como todo proceso, pues tiene un pretratamiento, un tratamiento, un posttratamiento, entonces tiene un conocimiento, unas habilidades que hay que adquirir, un procedimiento. El que tiene que atender en un hotel, pues tiene que tener claro que hay un momento que es el check-in y hay otro que es el check-out, o al contrario, que primero tienes que sacar a la gente y luego introducirlos, y que tienes que tener un tiempo para limpiar los cuartos, o el que tiene un restaurante sabe que tiene que 2 o 3 horas antes prepararlo, o cuando termina de servir almuerzos o cenas, pues tiene que tener un tiempo para limpiar y para preparar todo al día siguiente. O el que hace trekking vaya usted al páramo de Belmira, pues el instructor no te dice, haga, suba y camine 5 horas hacia arriba, no. Oiga, señores, hagan estiramientos, primero el cuello, luego los hombros, luego las rodillas, porque el señor no quiere tener a mitad de camino pues a un pobre señor calvo de 80, 90 kilos que no da para más. Pues lo mismo en el proceso de compostaje. Hay un pretratamiento, hay un tratamiento y hay un posttratamiento. Así se haga a escala enorme, gigante, a la que ustedes no van a acceder, o a pequeña escala a la que nosotros como individuos o como pequeñas empresas sí podemos acceder. Yo no voy a subir al Everest, jamás, pero al páramo de Elvira fui capaz de hacerlo. Al Everest, pues no me toca, porque ya por edad, por condición, no. Ustedes no van a... Su objeto social, su razón social es el turismo, la gastronomía, el entretenimiento. Entonces, ustedes no tienen por qué tener una planta de compostaje industrial. Si se les apasiona, pues también. Y si tienen las capacidades, pueden hacer muchas cosas, seguramente. Pero, si no, pues van a tener un conocimiento, o porque lo pueden terciarizar, o pueden tener una pequeña compostera en algunas condiciones para así hacer ese aprovechamiento. Entonces, si yo tengo que dar una charla para industriales, pues hay unos equipos de trituración y mezcla, porque los residuos hay que triturarlos y mezclarlos, porque es
parte de ese procedimiento, es ese estiramiento que hay que hacer para que las rodillas no nos crujan cuando subimos. El tratamiento, que principalmente, ahora lo diremos que en uno de los conceptos, que era el del oxígeno, el oxígeno se produce o bien, en este caso, en procesos industriales, por aireación forzada, que se acumulan los residuos de forma trapezoidal y a través de unas tuberías que van embebidas o sobre el piso, pues se inyecta con unos blowers oxígeno, aire. Principalmente. Ya si uno está más tecnificado, pues a través de un sensor mide la saturación de oxígeno y la temperatura y eso pues aquí ya en Colombia y en Medellín hay plantas que tienen esto, o más tradicional están estas máquinas que voltean y airean la materia orgánica. Eso es básicamente, ahí ven pues una cabina, un señor, o sea, estamos hablando de procesos industriales muy grandes, ¿de acuerdo? Y al final del proceso, pues también pues hay que tamizar el material, hay que recoger, hay partículas grandes, puede haber impurezas, un porcentaje de impurezas, se tamiza, se recupera el material. Esto para procesos industriales, o sea, para empresas que de hecho nosotros en algún caso en Medellín atendemos empresas que atienden restaurantes. Y que hacen propaganda sobre cómo tratan sus residuos de postconsumo y los llevan a una planta de compostaje y hacen aprovechamiento. En otra ocasión mostraremos el video. Pero a pequeña escala, pues uno puede tener un machete o puede tener una trituradorcita y picar las hojas y picar sus residuos, las manzanas. Y puede tener una compostera, sea plástica principalmente, porque el plástico tiene una ventaja en este caso y es que en contacto con residuos orgánicos no se degrada, no se oxida. ¿Se puede hacer manualmente con guadua o con unas maderas? Se puede hacer, simplemente tener la precaución de que las junturas, los alambres, los clavos, los tornillos se pueden oxidar. Cuando trabajamos en algunos casos, nosotros principalmente que suministramos con niños, en colegios, para operadores, pues el riesgo operacional cuando tú tienes unos ensambles en plástico, pues se reduce, ¿de acuerdo? Pero hay hoteles rurales, me acuerdo en una ocasión, me decían, no, es que tenemos mucha madera. Bueno, pues haga unos cajones de determinadas dimensiones, lo pueden hacer. La herramienta no es el elemento fundamental de un proceso. Para ser el hotel no es el edificio o el restaurante no es el edificio, es la atención, es el cuidado que ustedes le pongan a las cosas. Pues exactamente lo mismo con el compostaje. Y por último, pues igual, pues a veces en algunos casos se requiere una zaranda, pero si ustedes han invertido mucho en el pretratamiento y en el tratamiento, pues el posttratamiento es menos necesario. En este proceso en el que vamos a estar, vamos a tener unos aliados que no los vemos, pero que ya se los he presentado ahí más rápidamente, pero que no los veamos no quieren decir que no existan y que no sean importantes, que son los microorganismos. Esos microorganismos que parecen tan feos y horrorosos son los buenos de la película, son realmente nuestros aliados. Y no solo nuestros aliados, son unos aliados especiales que tenemos que cuidar. Porque si no los cuidamos, van a protestar. Y voy a tocar un tema que siempre es, digamos, polémico cuando se tratan residuos orgánicos. Y es que está asociado a los malos olores. Los malos olores no son más que la protesta de estos señores. Ustedes, como presidentes de la República del Compost, están haciendo mal su trabajo y, por lo tanto, sus empleados, sus residentes, sus súbditos, si quieren, están protestando y están protestando de la mejor manera que pueden. Y es generando olor o lixiviados. Estos señores se dedican a descomponer la materia orgánica, pero tienen que tener las condiciones adecuadas. Lo primero que tienen que hacer es picar los residuos. Y esto, cuando yo doy charlas en colegios, se lo digo a los profesores. Antes de llevar a los niños a la compostera, pongan una manzana entera, pongan una manzana picada y observen. Y los niños podrán observar en la mesa que la manzana entera permanece igual y la manzana picada empieza
a oxidarse, a descomponerse. Estamos ayudando a nuestros microorganismos porque le estamos dando más superficie para estar en contacto, para que ellos tengan oxígeno y puedan respirar y puedan degradar la materia orgánica. Ahora bien, voy a añadir uno de los elementos técnicos, el pH. Si tenemos una tercera manzana y la picamos y le añadimos limón, y algunos de ustedes en el sector gastronómico, creo que para ustedes no es desconocido decir que los cítricos tienden a conservar algo. Creo que es con el aguacate, con el guacamole también se le pone limón, con las mismas manzanas, y por lo tanto van a retardar el proceso. Y por eso, al final de la charla, cuando estemos en las conclusiones, o antes de las conclusiones, pondremos residuos que van a la compostera, residuos orgánicos, excepto, frutas, vegetales, excepto cítricos. No es una prohibición, es una recomendación. Es una recomendación para aquellos que van a iniciar en el proceso de compostaje, que no arranquen con los residuos más complejos. Cuando hayan alcanzado una cierta experticia, podrán adicionar cítricos, si quieren. Entonces, en los restaurantes, en los hoteles, en las empresas que presten servicios turísticos donde haya pues, limones, naranjas, pues en un principio, el proceso de compostaje, la recomendación que haría es trituren y composten papaya, banano, fresas, pero en la medida de lo posible eviten, al principio por lo menos, utilizar los cítricos, porque va a retardar el proceso y eso no tiene nada negativo. Y es un porcentaje, esa torta que hablábamos del 66%, pues no van a ser el 70%, porque hay veces que la ambición de tratar todos los residuos orgánicos es lo que nos lleva a muchos fracasos en los procesos, porque tiene que ser escalable en los objetivos y en las ambiciones. Pongo la foto de un niño, pero imagínense un microorganismo de los feos, de los que estaban, ¿de acuerdo? Nosotros no podemos respirar debajo del agua. Nuestros microorganismos son seres vivos. Desafortunadamente, digo desafortunadamente, por la pandemia, ya todos estamos muy familiarizados con el término saturación de oxígeno. La saturación de oxígeno está por todas partes, ¿no? Bueno, pues los microorganismos también tienen unos niveles de saturación de oxígeno óptimos para trabajar. Si hay un exceso de humedad, no llega el oxígeno a esos microorganismos. Si el material está extraordinariamente, a través de la humedad, los microorganismos capturan la alimentación. Pero si está extraordinariamente seco, no les llega, evidentemente. Pero si está extraordinariamente húmedo, y ahí se puede observar en la imagen de la derecha, se saturan y por lo tanto, pues no llega. Algunas de las grandes plantas de compostaje del mundo están en el Valle del Cauca. Tienen hectáreas de invernaderos donde tienen decenas de pilas que son volteadas principalmente con máquinas volteadoras, y el problema que ellos tienen es que cuando viene un vendaval y se lleva 1 hectárea o 2 hectáreas, por el vendaval llega la lluvia, les moja las pilas de compostaje y eso les puede retrasar meses volver a normalizar sus procesos. Entonces, una de las recomendaciones que diremos cuando van a hacer procesos de compostaje es pues, que si tienen composteras que tengan tapa o que estén semitechadas o con un plástico o con un polisombra, sobre todo aquellos que vayan a tener, pues, digamos, en contextos de entornos rurales, turísticos, ecológicos, pues que se vea bonito. Pero bueno, a lo mejor el plástico no es lo más bonito, el polisombra deja pasar parte de la lluvia, pero si la compostera tiene tapa, pues lo minimiza. Eso es importante. Es importante que los procesos de compostaje, sobre todo en un país como el nuestro, pues no estén completamente al aire libre, porque la humedad es un factor que incide enormemente en ese proceso. ¿Cómo se produce? Así como en los procesos industriales, pues tienen tecnología con la aireación forzada o con las máquinas que voltean, la compostera no hace más que el efecto chimenea.
En algunos casos, si la compostera es muy grande, tenemos una masa de aire, un flujo de aire frío y otro de aire caliente que permite que haya una aireación. Y desde ese aspecto, si nosotros hacemos composteras muy grandes, entonces puede haber una masa crítica que no permita. Otro factor importante sería el de la porosidad, que lo voy a mencionar un poco más adelante. Para arrancar un proceso de compostaje, la teoría habla de que arranquen con un 50, 55, 60, máximo 65%. La norma colombiana para el final del compostaje habla que si es de origen vegetal el residuo sea un 20% y si es de origen animal un 30%. Otras normas internacionales, por el contrario, son más permisivas y hablan de un 30 a un 45%. ¿De acuerdo? Si nosotros desde el inicio arrancamos con una correcta humedad, no hay que estar humedeciendo las pilas. En los procesos industriales y en la fotografía inicial que yo mostraba, muchas veces humedecen las pilas porque el objetivo principal que tienen es secar el material, no degradar. Y compostar está más cerca al verbo de degradar que de secar, pero creo que ampliaré un poco más tarde este concepto. Ahora bien, decía, lingüísticamente, si ustedes me entienden que compostar viene del latín componer, juntar, me entienden esta parte, la parte técnica será más fácil. Cuando hablamos de la relación carbono-nitrógeno, quiere decir que algunos de los residuos son ricos en nitrógeno y otros son ricos en carbono. Y por lo tanto yo los tengo que unir. Pero no solo eso, no solo tengo que unirlos por la relación carbono-nitrógeno, y hablaba de la imagen del bosque, sino también por la humedad que acabábamos de mencionar. El cuerpo humano, con huesos y cartílagos, somos 70% agua. Entonces, si para arrancar un proceso de compostaje necesito máximo un 65% de humedad, ¿qué es una papaya? ¿Qué es una sandía? Es 95% agua. Entonces tenemos que mezclar con material que es más seco. Y con la relación carbono-nitrógeno, pues ocurre un poco lo mismo. Los residuos que generamos en la cocina, esos residuos verdes que son húmedos, generalmente son ricos en nitrógeno. Y los residuos ricos en nitrógeno son los que huelen mal, son los que al cabo de 2 o 3 días en la caneca de basura nos van a oler mal. Si tenemos un material seco, unas hojas secas, un pasto que sea seco, no verde, o un aserrín o una viruta, si lo tenemos 3 días no nos huele mal. No, generalmente no huele mal. Entonces, ahí viene la imagen del bosque una vez más. Si yo tengo una hoja del bosque que se cae, la hoja del bosque que es rasguñada por un animal que está seca, se va a descomponer más rápido que la hoja que no es rasguñada. La hoja del bosque que está seca, donde un animal orina o defeca, que le va a aportar nitrógeno y ella tiene carbono, se va a degradar más rápido. Y esto, ¿por qué? Porque los alimentos son, porque los residuos son los alimentos de nuestros microorganismos, ¿de acuerdo? Y ustedes están en el sector turístico, en el sector gastronómico, y no es lo mismo presentar un plato de espaguetis solo que un plato de espaguetis con salsa boloñesa, queso parmesano y acompañado pues, de una cerveza, un buen vino o un jugo. O sea, como microorganismo, yo como cliente voy a comerme más este plato del medio que el plato que está seco. A los microorganismos, si le damos solo pasto, si solo ponemos hojas secas, van a tardar mucho en descomponerse. Pero si le añadimos un poco de humedad, va a estar muy bien. Y si le añadimos ese nitrógeno, va a estar muy bien. Pero tiene que ser algo balanceado. No podemos poner solo salsa boloñesa y muy pocos espaguetis. Es un equilibrio, es un equilibrio. Lo mismo con las empanaditas. Si son picantes, más. Si el ají es picante, mucho más. Yo no puedo comer solo ají picante. Pues siempre hay alguien que me sabotea y a lo mejor hay algún restaurante mexicano y dice, no, a nosotros solo nos compran el ají y no nos comen las empanaditas. Pero lo normal, lo bueno, y por lo que uno va comiendo más, es porque va haciendo esa combinación. Le va dando ese gusto. Y para hacer esa combinación
hay que tener observación. Pues para hacer recetas hay que tener observación y para que los alimentos y los comensales coman hay que tener un proceso balanceado. Por eso, compostar de latín, componer y juntar. Es esto. Básicamente, esa es la idea con los residuos que ustedes tienen. Ustedes tendrán residuos de la cocina que son húmedos, que son ricos en nitrógeno y tendrán que tener un material seco. Luego voy a hablarles precisamente de un proyecto bastante similar al que se produjo a este, muy específico, que era con la Cámara de Comercio de Bogotá, con fondos de Naciones Unidas, un sello que daban que era Sustainable, ¿de acuerdo? Y la experiencia que tuve con 2 restaurantes, muy diferente. La porosidad es otro elemento importante. Hablábamos de las composteras, hablábamos de las dimensiones de la compostera, esa masa crítica, que la aireación es convectiva. Y he dado unos ejemplos de materiales ricos en carbono, que son las hojas, las ramas secas, el pasto seco, flores secas pueden ser. Puede ser aserrín, puede ser viruta, mejor viruta que aserrín, por el tema de la porosidad y de la compactación. Recuerden que hay microorganismos que son seres vivos y viajamos mejor cuando hay, bueno, en la imagen de la izquierda no hay ninguno, pero viajamos mejor o respiramos mejor cuando hay un cierto espacio que cuando estamos todos apelmazados. El aserrín es muy bueno porque va a dar mucha temperatura, como en el metro de Medellín. Pero, afortunadamente, en el metro de Medellín nos echan un chorrito de aire de vez en cuando, o abren las puertas y podemos respirar, porque si estuviese completamente cerrado sería un desastre absoluto. Ustedes son limpios, los españoles no tanto, diría la gerente, que es mi esposa, colombiana, y por lo tanto el metro de Madrid es mucho más complejo que el metro de Medellín en ese aspecto. Y vendría otro gran problema, que es el tema de los olores. Con esa humanidad, con esos microorganismos que no están respirando correctamente. Entonces, miren lo importante que es la porosidad. La porosidad es fundamental, por eso hay máquinas que voltean, o por eso en las pilas de aireación forzada es tan importante la porosidad, porque ahí no se mueve el material. Si nosotros en la compostera sentimos que hay mal olor cuando lo abrimos, es que hemos hecho incorrectamente la mezcla o que hay una compactación, que no hay porosidad, porque en algunos casos, no es infrecuente, muchos manuales nos piden que hagamos las cosas como por tortas, como si fuese una lasaña, capa por capa material seco, capa material húmedo, y eso termina compactando. No, nosotros queremos una especie como de mezcla que sea poroso, que tenga una cierta porosidad, para que la aireación, para que esas perforaciones que tienen las composteras tienen unas perforaciones, entre el aire y circule. Ahora bien, si eso no ocurre, nos toca ahí remover, nos toca trabajar, nos toca estar pendiente del proceso. Como cuando en la cocina hay veces que la salsa hay que removerla, hay que cuidarla, hay que observarla, ¿de acuerdo? Entonces, todos estos son aspectos importantes que si no tenemos en cuenta, que si solo echamos material muy fino y no tiene un poco de estructura, pues puede que tenga que compactar. Por eso es importante esas hojas, esas ramas, y no solo aserrín, en algunos de los casos. Me ha tocado unidades residenciales que no le daban las condiciones, que tenían muy buena voluntad por parte de la administración de hacer compostaje, pero compraban bultos de aserrín. Entonces, incurrían además en un gasto. A lo mejor a veces el aserrín se lo daban gratuitamente, pero incurrían en un gasto de transporte, de almacenamiento, de tener que perder tiempo de un empleado en llevar en una logística de algo que finalmente se terminaba por complicar y terminaba siendo no exitoso porque no tenían las condiciones. En esto Rosita fue enfática a la hora de decirme, bueno, pero entonces nosotros tenemos algunos de los beneficiarios de este proyecto que están dentro de la ciudad de Medellín y a lo mejor no tienen las condiciones. Pues sí, es posible que no tengan. O sea, a mí me han llamado de hoteles en Medellín para hacer procesos de compostaje por intención medioambiental, por compromiso medioambiental y también por el compromiso económico de decir, bueno, voy a reducir la tasa de aseo. ¿No tienen zonas verdes? No se los recomiendo. Ha sido mi primera. Luego vamos a escuchar bien y vamos a especificar bien. Pero aquellos que nos estén escuchando que estén en zona rural,
muy seguramente están rodeados de zonas verdes, pueden guadañar, tienen ramas, tienen jardines y pueden hacerlo. Y aquellos que estén en zona urbana van a tener que estar muy atentos a este momento. Me dice, bueno, lo hice ahora. Digo, sí, lo dije ahora. No lo dije antes porque si no se me desconecta. Es una trampa, sí. Pero es cultura general que tienen, pero es importante porque uno no debe meterse en un negocio si no detecta un cuello de botella. Eso es fundamental. O sea, digamos, es el cuello de botella de este proceso. Si yo solo genero residuos orgánicos ricos en nitrógeno y no tengo la fuente de carbono, voy a tener un problema. Y eso le ocurre a empresas, a unidades residenciales y a casos más significativos a las avícolas. Las avícolas generan una cantidad enorme de residuos ricos en nitrógeno y tienen que tener un volumen similar o mayor para hacer un buen proceso de compostaje. Y dicen, no, eso no me interesa, no, eso me cuesta mucho. Entonces, es muy importante a la hora de... Pues, el que va a tener 100.000 gallinas tiene que tener el alimento para traer trigo o soya para alimentarlas. Bueno, pues para hacer compostaje tiene que tener un volumen considerable para tratar ese material que va a tratar. Y por eso estos procesos tienen que ser escalables y tienen que ir entendiendo hasta qué punto pueden llegar. Porque hay veces una unidad de residencia dice, no, quiero 20 composteras. No, tiene que ir poco a poco para ver si se están ajustando, como todos los negocios. O sea, los negocios, uno tiene grandes ideas y tiene que ir poco a poco. Entonces, ese es un aspecto importante. Ya veremos, sobre todo en la parte de preguntas, quiero escuchar aquellos que me digan, bueno, entonces, si estoy en la ciudad, no me meto con orgánicos. Mi recomendación es no se meta con orgánicos si no tiene las condiciones, si no tiene un jardín, si tiene un jardín grande, veremos en qué escala se pueden meter, ¿de acuerdo? Si no, pues están los reciclables en plástico, en cartón, para hacer grandes cosas por el medio ambiente, pero si no, será un inconveniente. Y para eso estamos nosotros, para advertirle, no se metan por ese camino. La temperatura es una consecuencia del proceso, es decir, los microorganismos, por la actividad que genera el proceso de descomposición, empiezan a tomar temperatura. Hay entre 35 y 40, hay una mayor diversidad microbiana, se llama fase mesófila, alcanzan temperaturas, que es la fase termófila. La higienización está en 55, 60 grados, dependiendo de las legislaciones, luego tiende a bajar. Cuando la temperatura supera los 60 grados, las condiciones para nuestros trabajadores, para los microorganismos, generalmente pues a nadie le gusta trabajar con 60 grados. Entonces a los microorganismos les pasa exactamente lo mismo. Hay que poner unas condiciones muy especiales de oxigenación para que sigan trabajando correctamente. Eso es en procesos industriales. Ahora bien, en pequeña escala, alcanzar estas temperaturas se puede dar, pero no se puede garantizar que en todas las partes de la compostera se den. Y por lo tanto, eso limita algunos de los residuos que se deben incorporar. ¿De acuerdo? Esto es extraordinariamente importante porque desafortunadamente en la parte de Medellín particularmente, pues hemos visto cómo proliferaban un montón de mensajes diciendo que se podían compostar excrementos de perros y de gatos. Bueno, pues en composteras, compostar excrementos de perros y gatos, el 95 o el 98% de los manuales del mundo le van a decir que no. Así que ya cada cual escoge las fuentes de formación que uno quiere. Pero en procesos a pequeña escala, en composteras, la recomendación... No, más que eso no es una recomendación, es más bien una prohibición, no lo hagan. O sea, si ustedes tienen una casa hotel donde pueden recibir mascotas, muy bien, maravilloso, yo tengo mascotas, me agrada mucho, pero... y encima tienen huerta, mucho mejor todavía, pero una cosa es tratar los residuos orgánicos y luego llevarlos a la huerta, y otra cosa es meter en esos residuos orgánicos los excrementos de los perros y de los gatos para llevarlos a esa huerta. Eso es un riesgo absoluto, un riesgo de salud pública. ¿De acuerdo? Lo digo muy serio, quiero meterles todo el miedo que pueda para que influya de la mejor manera, de la manera más positiva.
Si lo he conseguido, espero que sí. Si no, pues en la sesión de preguntas aclaro dudas. Con eso, cuando subimos esas temperaturas, higienizamos, pero repito, a pequeña escala es algo más complejo. Y en procesos industriales, sí, en procesos industriales uno tiene incluso un perfil de temperatura para determinar el tiempo que se ha compostado y que se higieniza. No aclaro. La calidad del producto final, esto es más para pues, como cultura general, no hay normativa colombiana, estamos en hora, creo que pues ya cerca de llegar al final. No hay en Colombia digamos una legislación, hablan sobre la humedad, pero no sobre la calidad del compost como tal, simplemente por cultura general. Hay normativas que hablan de humedecer el compost cuando has llegado al proceso final. Nosotros lo colocamos en un vaso isotérmico que no permite que la temperatura salga, le colocamos un termómetro y podemos encontrar esto para aquellos que les guste, pues eso, tener huertas en el proceso o tener buenos jardines. Si el compost es maduro, la temperatura no va a aumentar o a aumentar muy poco, y por el contrario, nosotros podemos tener un compost seco, en ese caso era de 7 semanas, en 25 grados, temperatura ambiente, que al humedecerlo se crean las condiciones para que los microorganismos se activen, sube la temperatura, en este caso es a 52, pero hay veces que mucho más, y a base de aplicar abonos no maduros, quemamos nuestros cultivos o quemamos nuestras plantas, ¿de acuerdo? Entonces, la ubicación de la compostera en un lugar plano, de fácil acceso, que tenga, digamos, un techo, y voy concluyendo. Lo que sí recomendamos compostar: residuos vegetales y frutas, excepto cítricos. Recuerden que eso es una recomendación, no es una prohibición, porque retarda el proceso, porque lo va a hacer más lento. Sí recomendamos pues hierbas cortadas, flores, hojas, residuos orgánicos de la cocina, principalmente que no estén cocinados. ¿Por qué que no estén cocinados? Porque cuando nosotros cocinamos los residuos, sobre todo al principio, cuando nosotros cocinamos los residuos, conservamos. Vamos a tener sal, vamos a tener conservantes, va a retardar los procesos. Entonces, a pequeña escala no es lo recomendable. ¿Qué no se recomienda? Que incluso diría se prohíbe: excrementos de mascotas. Carnes, huesos y pescado no es recomendable, es una fuente de atracción para roedores y visitantes no deseados. Es mucho más complejo descomponer hueso de pollo que una peladura de pava. Es infinitamente más complejo, va a retardar más el proceso, van a tener que tamizar porque un hueso de pollo no se descompone en una compostera en 2 meses. Entonces vas a tener que tamizar, vas a tener que reincorporarlo, pero vas a tener el hueso siguiente y el hueso siguiente. Incluso hay algunos residuos que a pequeña escala, como podría ser la pepa de mango, que es buenísimo para procesos industriales, o la pepa de aguacate, para procesos industriales es fantástico, en una compostera pues evidentemente va a retardar el proceso. La pepa de mango es más dura que la pepa de aguacate. Eso es verdad. Eso es ir alcanzando paso a paso los niveles de ese aprovechamiento. Por supuesto, productos lácteos, grasas, salsas son muy difíciles de descomponer, o son más difíciles de descomponer, por lo tanto, a pequeña escala no se recomiendan. Papel tintado, plástico, piedras, metal, vidrio, eso no son residuos orgánicos. Por supuesto, los residuos peligrosos, aerosoles y eso, nada de eso se lleva al compostaje. Quería terminar, ya estoy terminando, con este proyecto de Bogotá que les decía, que me tocó visitar dos restaurantes. Uno era en zona rural, era fantástico, tenían huerta y habían hecho también el procedimiento, un poco como ustedes, de reducir las recetas, de hacer otras recetas aprovechando los residuos, pero seguían generando residuos. Y otro, que era un rodicio. Digo, si yo estoy diciendo que no debo llevar residuos cárnicos a la compostera y demás. Pero la señora, que lidera, pues la dueña del restaurante, o sea, realmente estaba convencida, pero estaba dentro de la ciudad de Bogotá, o sea, no tenía absolutamente nada de zonas verdes, no tenía un parque para ir decir, bueno, pues se recogen las hojas, hago un acuerdo para que me lo lleven. No había nada. Y finalmente decidió que ella tenía una finca a 1 hora de Bogotá, o 1 hora y media, y que estas canecas azules las llevaría. Y bueno, primero,
tuve que capacitar a los meseros, a la cocina, que en la elaboración esas carnes venían acompañadas de una cantidad enorme de verduras y se pelaba mucha fruta y se pelaba mucha verdura. Entonces, que en vez de llevarlas a la basura, efectivamente la llevaron a estas canecas azules. Lo que fue los limones, entendieron que sería en un proceso posterior si se aplicaba o no se aplicaba, y que las carnes, pues que sobrasen, pues no iban a ir a este proceso de compostaje. Y lo que ven colgando por encima de las composteras es que la señora tenía efectivamente una finca y tenía mucha grama y muchos residuos de huerta también, y tenía caballeriza, tenía sus condiciones muy, muy buenas. Entonces, este es el material rico en carbono que está arriba, y cada día venían, o cada 2 días, venían 1 o 2 canecas de estas con residuos frescos, húmedos del restaurante. Los picaban, los trituraban y los mezclaban con este material. Vuelvo y repito, compostar, del latín componere, juntar. Y bueno, pues le puso un techo, no un plástico, y hasta donde yo sé, pues fue bien. O sea, la señora tenía tal interés que tuvo un número considerable de composteras para tratar los residuos. Pero si hubiese sido en el restaurante, eso hubiera sido francamente imposible. No se podrían, o sea, no tenía las condiciones para hacer el proceso. Las composteras en lugares rurales, pues fantástico, o sea, quiero decir, porque va uno a encontrar todo tipo de residuos para compostar con los residuos que se generan de los clientes. Mi hija, cuando era pequeña, que llevaba los residuos a la huerta que hicimos en la unidad, luego eso, pues como todo, en casa del herrero, cuchillo de palo, vino otra administración, no le interesó y nos tuvimos que ir y expandir por el mundo. Y eso es lo que esperamos. O sea, quiero decir, esperamos que hayan visto el inicio de este proceso, que es algo más o menos sencillo y que es asequible el conocimiento para ustedes. Luego las herramientas, repito, pues nosotros somos proveedores de herramientas, pero la herramienta no es lo importante. Lo importante no es el horno, lo importante no es la sartén. Si yo quiero hacer tortas, lo importante es saber que yo necesito huevos, harina y levadura. Que el horno es un poco virrioso, si yo le pongo cariño a la cocina, la torta me sale fantástica. Si yo tengo el mejor horno, pero no me interesa, pues la torta me sale un desastre. De eso se trata, de ponerle cariño a las cosas, de ponerle pasión, de que no nos dé miedo los residuos orgánicos. Nadie en el colegio creo que diga, yo quiero ser policía, bombero, hostelero, guía de montaña, pero ser compostador nunca lo había escuchado, no ocurre. Pero es algo que nos debería competir a todos, que desde muy pequeños deberíamos saberlo en las casas, en las empresas, en las viviendas. Y termino con las conclusiones. El compostaje doméstico e institucional requiere de conocimiento de los alcances de los procesos, creo que he insistido bastante en ello. Se requiere de un proceso de seguimiento riguroso al inicio para conocer las variables principales que se trabajarán en la institución y determinar el crecimiento de forma sustentable técnica, económica, social y ambientalmente. Para mí esta parte es la más importante. La creación de estrategias de aprovechamiento de residuos orgánicos con las herramientas y capacitación correctas crean los pilares para el cambio en la conciencia de los ciudadanos. Estoy atento a vuestras preguntas. Muchas gracias. Voy a ver cómo salgo para que ahora me ayuda Rosita. Hola, Daniel, ¿cómo estás? 9:30, estamos bien en tiempo. Sí, yo ya me estoy viendo. Ya puedes detener la pantalla si quieres, ahí que te aparece el botón rojo para que vamos a hablar el módulo de preguntas. Abajo dice dejar de compartir. Dejar de compartir, sí, discúlpame. Ahí está. Todo súper. Bueno, Daniel, primero, por acá pues venía yo como recogiendo comentarios. La gente está, digamos, admirada porque conoces muy bien el páramo de Belmira y el territorio. Entonces ahí pusieron un par de comentarios. También nos contaron que, a propósito pues de lo que hablabas de todo el tema de compostaje, que el tema de las pacas biodigestoras, que con ellas no importa si se moja
y que se puede, pues que lo único es que el compost se puede demorar más tiempo. Y también Raúl agregaba que son muy lentas y pueden ser una opción para áreas rurales. No sé si puedas comentar o quieras comentar algo con ese tema de pacas biodigestoras. Sí, yo tuve una experiencia con pacas digestoras. Me parece que paisajísticamente son fantásticas. Paisajísticamente son fantásticas. Efectivamente, el único inconveniente que podríamos poner es el tiempo de proceso. Pero si no, paisajísticamente es muy bonito, se acumulan hojas, pues yo no soy experto en eso, yo vi el proceso y he visto algunos de ellos, se coloca un volumen relativamente pequeño de residuos ricos en nitrógeno en comparación con el de material rico en carbono, que generalmente es un volumen muy grande. A nosotros nos tocó en Metroparques, en Medellín, tener que desmontar un número enorme de pacas digestoras para hacer una pila de aireación forzada y algo que era, pues, que tardaba 6 meses, pues sacar el material en un mes y medio, porque era una cuestión que se había ido llenando. Para un hotel rural, podría ser una solución muy buena, sí, efectivamente. No, incluso, pues no diría que mejor que el compostaje, o sea, quiero decir, diferente, pero que digamos que tiene el agregado de que a esa paca digestiva le colocas luego encima unas plantas y te crea casi como una especie de laberinto que es muy bonito. La verdad que hace unos efectos muy buenos. Si tienes mucha área. Si tienes mucha... Ok, seguimos, nos preguntan del Hotel Casa Azul en Fredonia, si las impresiones láser o fotocopias en papel ecológico de caña de azúcar se pueden compostar. El problema es la tinta. ¿Cómo es la tinta? Ella dice impresiones láser. Debe ser Ah, cartuchos y pues sí, con todo ese tema de la tinta. pues, o sea, realmente para el compostaje tienes que triturar el papel. Desde luego, papel tintado, no. Digamos que me corchas, entre comillas, para llevarlo a compostaje. Lo veo más como reciclaje, me parece más sencillo. O sea, quiero decir, creo que hay otros muchos más elementos que se puedan llevar al compostaje. Hablando de esto, se ha hablado mucho de los excrementos de mascotas, ¿no? Evidentemente, papel higiénico no es recomendable para llevarlo a una compostera, ¿de acuerdo? Con respecto al papel que es de caña de azúcar, pues sí, o sea, quiero decirlo. Decimos muchas veces cuando no tienen viruta, cuando no tienen serrín, las canastillas de huevo que las pueden triturar y bueno, aporta celulosa al proceso. No es lo mejor, o sea, quiero decir, no es lo mejor ni el papel, ni la canastilla de huevos. O sea, lo mejor pues son las hojas que generan además mucho volumen. ¿Lo puede hacer? Sí, lo puede hacer, pero vamos, creo que tiene mejor vía por el tema del reciclaje. Ok, también nos preguntan por acá, John, que si la cáscara de huevo y el café serían una buena mezcla. La cáscara de huevo no es ningún problema meterlo en el proceso de compostaje. ¿Qué ocurre con la cáscara de huevo? Es una cuestión más bien estética. Es más, tiene un aporte, o sea, tiene un aporte para el cultivo y para el suelo. Lo puedes aportar al final incluso. La cáscara de huevo, tritúrala, no se va a descomponer, va a quedar esos puntos blancos, es bueno. La cascarilla de café, tuve recientemente un proyecto en el Huila, no la conozco al fondo, creo que la cascarilla de café al principio es húmeda y luego es seca. Que me corrijan, por favor, porque en el Huila sí me lo explicaron, que la cascarilla al principio es húmeda y luego se termina secando, ¿de acuerdo? Que se podría... No sé qué volúmenes maneja, Ustedes dicen que huele un poco mal la cascarilla al principio, pero es bueno, si ustedes secan esa cascarilla, la tienen como la tenía la señora de Bogotá, es un aporte luego rico en carbono para todos los residuos que se van generando, incluso habría que mirar bien las proporciones con ese mucílago, que es muy húmedo, y con los residuos de la cocina.
o sea, le serviría. Ok. Bueno, Daniel, ya para ir cerrando, nos pregunta Jennifer Jiménez si es posible realizar este aprovechamiento sin necesidad de composteras, o sea, directamente en el suelo. Sí, no, o sea, antiguamente, efectivamente, a lo mejor me ha faltado decir eso, antiguamente hacían un hueco en la tierra y echaban los residuos. Pues, una compostera viene a ser un poco similar a eso, solo que si tú eres la que tienes que hacer el hueco en la tierra o tienes un trabajador, pues los que tenemos cierta edad, la espalda nos va a doler. Entonces, o sea, las herramientas no... A ver, yo he dicho, las herramientas no es lo fundamental, pero las herramientas están para ayudarnos. O sea, antes se hacía un hueco y se tapaba. Luego hicieron pequeñas montañas, y luego cada vez más grandes. Y tuvieron que poner o cubiertas o invernaderos o telas que... Entonces, el hecho de subirlas de la tierra era precisamente para eso, para que fuese más fácil y más manipulable la gestión. Si quiere Pero sí hacer es un hueco, posible. sí, posible, por supuesto. Ok. Pero le voy a decir algo. Pique los residuos, mézclelos, eso sería importante. Es otro proceso diferente porque no es aeróbico, es anaeróbico. Es otra cosa, pero sí lo puede hacer. Pero vamos, le recomiendo más formar una pilita, a no tener que cavar, sino hacerlo y cubrirlo. O sea, eso le va a ir mejor, le va a ir mejor. Ok. Bueno, aquí esto no es una pregunta, es un comentario que nos hace Libardo Lotero, pero me parece chévere compartirlo con todos los empresarios, que nos cuenta que en su sector hay un grupo llamado Bioterritorial La Colina, que está bajo la supervisión de empresas varias de Medellín con el manejo del compostaje. Entonces, qué bueno ir viendo como esos ejemplos de cuando se unen y empiezan a implementar estas buenas prácticas. Qué bueno, Libardo, gracias por compartirlo. Y también nos preguntan, Daniel, acá voy a dejar esta ya para finalizar, ¿qué recomendación hay para los sustitutos de plástico y los empaques compostables en la compostera? O sea, ya sabemos que hay una ola de que el plástico se está reemplazando por esos materiales compostables. ¿Qué recomendaciones le darías para estos? No, pues que está bien. O sea, quiero decir que eso es parte del cambio, efectivamente. Que igualmente trituren los residuos. Lo que servía para una manzana sirve para ese plástico. O sea, que le tengan paciencia, que tengan o sea, que no se desesperen por la primera vez. Que efectivamente es un aporte generalmente de celulosa lo que van a tener con esos materiales. Entonces, más que esa hoja que si tiene bueno, pues láser, la verdad ahí me ha descolocado, pero es la parte, el aportante, digamos, de carbono, eso es lo que les diría. Pueden aportarlo, pero tritúrenlo y mezclenlo bien. Que si ven que tienen dificultades o tienen problemas, les toca remover. O sea, la idea... Vuelvo y repito, eso está focalizado para empresas, me ha tocado muchas veces con unidades residenciales, que el objeto social no es hacer compost. Entonces, lo que intento con estos ejemplos es simplificarles, no llevarles al máximo nivel de complejidad a la hora de tratar determinados residuos. Entonces, bueno, igual pues estamos abiertos a cualquier tipo de consulta a través de ustedes y este no es más que pues un inicio. Una introducción, así es. Bueno, Daniel, te agradezco muchísimo esta hora que nos regalaste de tanto conocimiento. Sabemos que el tema de sostenibilidad implica muchas cosas, temas de compostaje, lo que hablábamos de economía, de sostenibilidad social, económica, bueno, hay muchos temas. A través de esta charla contigo y digamos de esta introducción que hicimos al tema de sostenibilidad, queríamos generar precisamente las inquietudes, empezar a que haya una conciencia por parte de la industria del turismo en el tema de la sostenibilidad y cómo tenemos un rol muy activo para cada vez tener acciones que aporten a tener un ecosistema más sostenible, una industria sostenible, empresas más sostenibles.
Te agradezco mucho tu conocimiento, qué bueno pues todo ese conocimiento que pusiste en valor aquí a través de tu presentación, de tu empresa Control Grun. Sabemos que tienen muchos años de experiencia y que tú y tu esposa hemos trabajado en otros procesos con el clúster y sabemos el conocimiento que tienen, entonces ahí también está la puerta abierta, sabemos con ustedes, con unos grandes aliados y qué bueno que nos acompañaste, Daniel. A vosotros por vuestro tiempo, a los participantes que pues no puedo ver, pero les agradezco vuestra paciencia. Espero que haya sido claro y bueno, pues adelante con vuestros proyectos de emprendimiento, de empresarial y aquí estamos para apoyarlos. Yo sé que sí, Daniel, muchas gracias. Bueno, les voy a compartir ya para cerrar, estamos finalizando. Acá les estoy poniendo en pantalla la encuesta que ustedes saben que es muy importante para nosotros. Se las voy a poner también aquí en el chat. Es importante que nos ayuden, es una sola pregunta. Queremos saber si ustedes en este momento tienen una estrategia de sostenibilidad o si la están implementando. ¿Cómo les pareció este encuentro? Y algún comentario que nos quieran dejar también nos parece muy, muy importante. Ahí les puse en el chat entonces el enlace. Ya para finalizar, les queremos dar las gracias. Fue un recorrido maravilloso de la mano de ustedes. Desde el clúster seguimos muy comprometidos con el tema de activación de la industria del turismo. Sabemos que este es el principio de muchos proyectos, queremos que estén pendientes del correo. El otro año venimos recargados también con muchas iniciativas y muchas propuestas que queremos compartirles y que se vinculen, digamos, a todos los proyectos que vamos a tener en Medellín y en las regiones, porque seguimos apostándole a la ciudad-región. Qué bueno que nos acompañaron, que siguió este camino. Los invito de verdad a que aprovechen el sitio web. Nosotros lo vamos a dejar activo más o menos un mes más para que descarguen las herramientas, para que retomen los contenidos que te dejaron pendientes del tema comercial, del tema de habilidades blandas y este tema de sostenibilidad. Saben que mi correo rosita.gonzalez@cámaramedellín.com.co sigue activo, que desde el clúster estamos muy pendientes para acompañarlos en los procesos que requieran y qué bueno que hicieron parte de este proyecto y qué bueno que estamos haciendo historia, porque estamos convencidos de que así es y de que el nombre de este proyecto va a pasar y va a trascender porque estamos haciendo historia. Muchas, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en futuras sesiones, en futuros proyectos y estamos muy, muy complacidos con la participación que tuvieron y la acogida que tuvo este gran proyecto. Qué bueno verlos y un abrazo para todos.